Buenas noches a todos, qué gusto volver a saludarlos. Gracias por acompañarnos nuevamente esta semana en nuestra conferencia. Buenas noches, licenciado Arturo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gracias Qué a usted gusto también. saludar. Qué gusto Igualmente. saludarlo, Lick. Ahí muy contentos de que nuevamente esté acá con nosotros para compartirnos un tema muy importante, como lo es el trastorno bipolar en niños y adolescentes. Gracias, licenciado, por compartir información muy importante. Así que para mí es un gusto presentarlo nuevamente, el licenciado Arturo Alejos, director de CAPI y Psicología Clínica y Educativa. Así que sin más preámbulo, Lick, le cedo el tiempo para que iniciemos con esta conferencia y usted pueda brindarnos toda la información necesaria. Gracias, Muchas licenciado. gracias a usted. Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar en esta ocasión tratando el tema del trastorno bipolar en niños y adolescentes. Como ustedes, creo que ya los que se han habituado a esta invitación que estamos haciendo semanalmente, ¿verdad? Y todo surge alrededor de toda la situación esta emocional que se derivó del asunto de la pandemia. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Hemos hablado sobre trastorno de ansiedad en niños, como el trastorno de depresión. Estamos tratando también, ¿verdad?, de trastornos del habla, trastornos del lenguaje. Hemos tratado también, ¿verdad?, de los problemas de aprendizaje, de las dificultades que los padres de familia y los propios estudiantes están enfrentando con la escuela o el colegio online, que eventualmente ni los padres, ni los maestros, ni los estudiantes teníamos esa costumbre, ¿verdad? Y de un fin de semana para el siguiente lunes ya todo cambió. Y entonces eventualmente, ¿verdad? Este ciclo de conferencias está para dar información científica y veraz a los padres de familia, a los maestros que están trabajando con los niños en instituciones públicas y privadas, y eventualmente también para los maestros, ¿va? Y también para algunos colegas, que yo creo que eventualmente es como para refrescar conocimientos. En esta ocasión voy a tratar del trastorno bipolar en niños y adolescentes, que es una cuestioncita, ¿verdad?, que eventualmente hay quienes dicen, ¿verdad?, que no hay ese trastorno en niños, sino que este es un trastorno de gente adulta. Pero eventualmente, ¿verdad?, ustedes saben que hay estudiosos específicos en psicología y en psiquiatría infantil, y eventualmente ya reconocieron, ¿verdad?, como un trastorno el asunto en niños, ¿verdad? Ya no es un trastorno específicamente de adultos, sino que también se mira ya en niños y adolescentes. Páseme la siguiente, por favor, Ingrid. Eventualmente, el trastorno bipolar afecta la regulación de las emociones y del comportamiento, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando yo digo, ¿verdad?, que afecta de manera sustancial las emociones y las conductas, lo que estamos diciendo, ¿verdad?, es de que la persona que tiene ese trastorno tiene serias dificultades con el manejo de las emociones, ¿verdad?, y con regular o autorregular su conducta. Entonces, eventualmente, ¿verdad?, vamos a ver en el transcurso de que eventualmente, ¿verdad?, todas las facetas, ahí sí que todas las facetas de la vida de la persona que tiene este tipo de trastorno, ¿verdad?, están en riesgo. Porque eventualmente, ¿verdad?, las emociones las tiene desbordadas y los comportamientos están desbordados. Vamos a ver también, ¿verdad?, que es por asuntos de extrema emocionalidad, ¿verdad? Y también hay sumamente rasgos depresivos y de manía en este tipo de situaciones, ¿no? Se inicia con síntomas de manía o de depresión, pero básicamente es una mezcla, es una combinación de las dos, ¿verdad? Y eventualmente les voy a decir, ¿verdad?, en el transcurso de cuáles son los signos y síntomas de una manía y cuáles son los signos y síntomas de una depresión, ¿verdad? Y otra vez, papás, maestros, ¿verdad? No es un signo o un síntoma aislado el que ustedes ya vayan a poder diagnosticar a un niño con este tipo de trastorno, sino que eventualmente, ¿verdad?, es la mezcla y lo habitual de este tipo de problemas en la persona. Y a menudo, ¿verdad?, se caracteriza también por irritabilidad y agresiones significativas y, sumado a esto, un trastorno de tipo depresivo. La siguiente.
Eventualmente, entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles signos y síntomas de manía? O también nosotros podríamos llamar, ¿verdad? El proceso mánico en estos individuos, ¿verdad? En primero, un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. Él se cree el perfecto en todo, ¿verdad? Él tiene un ánimo excesivo, pero excesivo es egocéntrico a morir ustedes, ¿verdad? Y totalmente desbordado, ¿verdad? Entonces, irritable a morir también, ¿verdad? Entonces, eventualmente, casi podríamos decir, ¿verdad? Que no se les puede hablar porque todo lo malinterpretan, todo tiene doble sentido, todo es hacia ellos y eso es difícil, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vayan tomando en cuenta, ¿verdad? No es esto tampoco único, sino que también, ¿verdad? No hay ausencia del sueño, ¿no? Las personas se mantienen con las baterías cargadas, ¿verdad? Ya se mantiene irritable durante todo el día o con excesiva actividad, ¿verdad? No está tranquilo en ningún lado, ¿verdad? Tiene que estar en movimiento y eventualmente, ¿verdad? A las horas se cuesta 12, 1 de la mañana y a las 3, 4 de la mañana ya está con la cabeza que le está dando vueltas de los proyectos que supuestamente únicos y que él va a hacer al día siguiente. Por lo regular también, ¿verdad? El discurso o el habla es acelerada y tiene una urgencia para seguir hablando, hablando y hablando, pues él quiere que tener toda la atención centrada en él, ¿verdad? Y los discursos que él hace, ¿verdad? A veces se salen totalmente de lo que uno está acostumbrado a escuchar y es llamativo, ¿verdad? Porque tiene también algunos temas totalmente repetitivos y otra vez, ¿verdad? Hay como un sesgo a valorarse a sí mismo de forma excesiva. Hay delirios grandiosos, ¿verdad? Todos los proyectos son sumamente fuera de lo normal. No uno que supuestamente está acostumbrado a tener una organización, un proceso, una selección cuidadosa, no él, a cada rato se le prende el foco, ¿verdad? Y entonces ya empieza a lucubrar que en un par de horas ya tiene planteados unos negocios que le van a dar ganancias millonarias y a las 3, 4 horas ese proyecto ya finalizó. Y además también, ¿verdad? Tiene también una urgencia, una necesidad de participar en actividades placenteras pero arriesgadas, ¿no? Anda viendo de dónde está el puente más alto para colocarse un paracaídas y tirarse, se abra o no se abra, se mete a escalar lugares totalmente inhabitables. O sea, yo creo que eventualmente, ¿verdad? No es como que nosotros vayamos a encontrar una persona de estas a la vuelta de la esquina, pero creo yo que sí, ¿verdad? Eventualmente podemos encontrar a una de estas personas, ¿verdad? Por la calle o eventualmente podríamos encontrar estas también dentro del círculo social en el cual nosotros estamos. Estos son posibles signos del proceso mánico. Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son los signos posibles del estado depresivo. La siguiente. ¿Cuáles son los signos de depresión? Creo que hace 15 días o hace 3 semanas yo tuve la oportunidad de hablar aquí de los procesos depresivos, ¿verdad? Y entonces eventualmente creo yo que todos lo tienen por ahí, las personas que nos siguen, ¿verdad? Hay una tristeza generalizada y crisis de llanto, dormir demasiado, no poder dormir, pensamientos de muerte o suicidio, baja energía y cambios significativos en el apetito. Pueden comer desaforadamente, ¿verdad? O pueden ponerse a dietas estrechas. Entonces ustedes me van a decir, ¿verdad? Lick, entonces lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Es que es un trastorno bipolar porque hay un par de, sí, hay un par de. En esas personas, ¿verdad? No son depresivas todo el tiempo, ni son mánicas todo el tiempo, sino que eventualmente tienen episodios cíclicos, tanto de depresión y de una depresión que está hasta la profundidad, salen ellos a la semana, semana y media, ¿verdad? Donde todo es un asunto mánico, gastan el dinero a manos llenas, se meten a deudas, ¿verdad? Hacen ofrecimientos imposibles
de llevar a cabo, ¿verdad? Y entonces eventualmente es bipolar porque hay dos trastornos asociados en uno mismo, ¿verdad? O sea, que no es que, porque podría ser, ¿verdad? Trastorno mánico o podría ser trastorno depresivo, pero en este caso, ya sea niño, adolescente, adulto, tiene una ambivalencia en cuanto a la sintomatología, ¿verdad? Sale de uno para entrar en el otro. Por eso se llama un trastorno bipolar. La siguiente. ¿Cuáles son los posibles signos y síntomas? Vamos a ver, porque eventualmente, ¿verdad? No es uno o el otro, sino que eventualmente la unión de los dos trastornos es lo que hace, ¿verdad? Hay riesgos asociados a este tipo de conductas, por ejemplo, académico. El rendimiento de ellos es sumamente ambivalente, ¿verdad? Pueden ser excelentes algunas materias y si están en la fase depresiva no tienen el ánimo ni de siquiera abrir el texto como para ir a hacer un trabajo de investigación que tuvieron, ¿verdad? Entonces es como cíclico, ¿verdad? Y tanto depende, ¿verdad? Las notas van en un vaivén, ¿verdad? Estos patojos, por lo regular, ustedes, bueno, la inteligencia no tiene nada que ver en esto, ¿verdad? Y eventualmente pueden ser personas, ¿verdad? Con un cociente intelectual promedio o arriba de promedio, pero lo que los hace es lo irregular del trabajo que ellos logran hacer, ¿verdad? Por el otro lado, como no toman, tiene serios problemas, ¿verdad? Con las funciones ejecutivas, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ellos están ávidos de buscar sensaciones, ¿verdad? Placenteras, pero arriesgadas, y con mucha facilidad caen en el abuso de sustancias, ¿no? Y eventualmente pueden traer o comprometerse, ¿verdad? En problemas legales, que piden un préstamo por aquí, no lo pagan, pues en algunos colegios que piden crédito y son unas cuentas y el papá no sabía ni siquiera que el niño estaba teniendo una cuentecita en la tienda del colegio y después hay problemas de tipo, ¿verdad? Porque el papá no autorizó nunca esto. O eventualmente ustedes con los adolescentes, que ahora hay muchos adolescentes de 16, 17 años con tarjeta de crédito, ¿verdad? ¡Ey! Que meten los papás con una serie de problemas, no solo de tipo económico, sino también de tipos legales. Ahora bien, en estos rasgos hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque hay sintomatología que es únicamente de personas deprimidas, ¿verdad? Hay analogías que son de niños, ¿verdad? Con trastornos explosivos, ¿verdad? Un problema explosivo y recurrente, ¿verdad? De conducta. Pero eventualmente, ¿verdad? Niños que tienen cierto tipo de problema de conducta, a eso se le agrega, ¿verdad? Los trastornos bipolares que supuestamente podrían tener. Comienza esto, ¿verdad? Como yo les decía en el inicio de la conferencia, que comienzan en la infancia, ¿verdad? Y se desarrollan en adolescencia y eventualmente, ¿verdad? Si este trastorno no tiene un manejo adecuado, las cuestiones de tipo laboral y legal se van a ver terriblemente comprometidas, ¿no? Porque eventualmente va a llegar un momento, ¿verdad?, que es insostenible que ellos sigan con el sistema de vida que han estado acostumbrando, ¿verdad? Que eventualmente hay muchos papás, ¿verdad?, que no tienen un gasto límite, no les marcan más gasto límite a los adolescentes en tarjetas de crédito. El gran susto es cuando tienen que pagar 2, 3 tarjetas de crédito porque el muchacho abusó de las mismas, ¿no? Y eventualmente también, y esa es una de las cosas que hay que tener en consideración, ¿verdad? Porque eventualmente se ha visto que probablemente hay componentes de tipo genético esto, ¿no? Entonces, eventualmente, ¿verdad? Si uno de los padres tiene este tipo de trastorno, con mucha frecuencia, ¿verdad? Alguno de los hijos lo va a tener. Entonces, eventualmente, ¿verdad? No es de que no lo tenga o que de la mañana se le surgió o que se cayó de la bicicleta y resultó con un trastorno bipolar. No, no, esto no es así, ¿verdad? Sino que eventualmente hay componentes de tipo genético. Y eventualmente también, ¿verdad? Si en un momento determinado se logra identificar el trastorno del niño, ustedes saben que también, que lo hemos dicho más de alguna vez, ¿verdad? Si el diagnóstico se hace temprano, la intervención es más temprana y de corta duración. Y eso evita todos los problemas a futuro. La siguiente, si me hace favor, Ingrid. ¿Cuál es la fase mánica en la adolescencia? La fase mánica en la adolescencia, ustedes vienen
Claro, no tan marcadas en el adulto, ¿verdad? Pero también eventualmente hay problemas para dormir y muy activos durante la noche. Y eventualmente me preguntaron en una conferencia qué hacían, ¿verdad? Que los muchachos estaban a las 12, 1 de la mañana jugando con el celular o jugando con la tableta, ¿verdad? Entonces eventualmente yo creo que también, ¿verdad? Tenemos que tener muchísimo cuidado porque eventualmente, ¿verdad? Yo creo que hay un compromiso, ¿verdad? De parte de los patojos a los que se les da un celular de última generación o la tableta o la computadora, que eventualmente, ¿verdad? El uso de estos aparatos debería a una hora determinada. Y si no, pues se decomisan, ¿verdad? Porque eventualmente en una fase mánica este muchacho podría pasar la noche entera jugando los juegos, ¿verdad? Y llegar a dormir a la mañana siguiente al colegio. Metas o expectativas poco realistas. Yo voy a estudiar esto, voy a estudiar ingeniería astronómica, voy a estudiar aquí, voy a estudiar allá, o eventualmente ahora, ¿verdad? Que todo muchacho quiere ser emprendedor a los 18 años, ¿verdad? Comienzan ellos a hilvanar una serie de cosas, ¿verdad? Pero eventualmente, ¿verdad? No con expectativas reales. Hablan de forma rápida e insistente, ¿verdad? Y manifiestan una actitud radical y extremista. Y esto hace, ¿verdad?, que eventualmente empiecen también a desafiar la autoridad. Empiezan desafiando la autoridad de los padres de familia, después siguen desafiando la autoridad de los maestros, ¿verdad? Y eventualmente ya cuando están en una fase laboral, desafían, ¿verdad?, las órdenes de los jefes y eventualmente, ¿verdad?, hay muchas complicaciones de tipo laboral porque eventualmente no tardan mucho en ningún trabajo y eventualmente, ¿verdad?, pueden comprometerse monetariamente en situaciones bastante complejas. Y ya vienen también interviniendo cuestiones de tipo legal. Y la otra cuestión que les mencionaba, ¿verdad?, problemas con el uso del dinero. La siguiente. ¿Cuáles podrían ser entonces eventualmente, si estamos ya y vamos a seguir en la fase mánica del adolescente, ¿no? Agresivos, irritables, quisquillosos e indisciplinados. ¿No? Las reglas se hicieron para los demás, menos para ellos, ¿verdad? ¿Y por qué menos para ellos, verdad? Por el concepto ese que tienen, ¿verdad? De que son lo máximo en inteligencia, son los máximos en emociones, son los máximos en populares, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad? Cuando tienen la fase mánica, entonces todo el mundo, ¿verdad?, les acompaña, y eventualmente también, ¿verdad?, vienen siendo también como figuras para emular con algunos compañeros, ¿verdad? Y no dejan de causar asombro, ¿verdad? Que él se enfrenta a maestras de cualquier materia independientemente, solo por el hecho, ¿verdad?, de hacer valer su punto de vista. Esté errado o esté, ¿verdad?, pero hay una actitud de reto. Ya van a ver ustedes en una de estas también, ¿verdad?, que eventualmente hay muchos patojos adolescentes, ¿verdad?, que se permiten, ¿verdad?, enamorar o florear a la maestra enfrente de toda la clase, ¿verdad?, como para ver la reacción de la maestra, ¿verdad?, y provocando la risa de todo el resto de compañeros. Conductas arriesgadas, ya las mencionamos, alto grado de sexualidad, muy provocativos, ¿verdad? Y entonces eventualmente, ¿verdad?, otra vez por su misma condición mánica, ¿verdad?, son dados a dar caricias no permitidas, ¿verdad? Y ni siquiera con gente o con compañeras que nada que ver con ellos, ¿verdad? Entonces eso va generando una mala imagen de ellos, ¿verdad? Y entonces eventualmente después ellos no se explican por qué ellos son rechazados, ¿verdad? Si son magnánimos con invitar a refaccionar, cuando las fiestas son magnánimos para pagarle los tragos a los compañeros, ¿verdad? Y entonces eventualmente están en esa etapa donde eventualmente experimentan también delirios, ¿verdad?, alucinaciones y paranoia, por ejemplo, ¿verdad? Ven
cosas que los demás no ven, oyen cosas que solo ellos oyen, que supuestamente tienen revelaciones, ¿verdad? Supuestamente se vuelven fanáticos religiosos o fanáticos de las sectas novedosas que a cada rato están apareciendo por ahí, ¿verdad? Y entonces eventualmente también son muy prestos a ingerir hierbas de cualquier naturaleza, ¿verdad? Porque tratan de encontrarse a sí mismo y tratan de ponerse en contacto con la nada, va buscando su verdadero yo, y eso los hace, ¿verdad?, que últimamente vayan perdiendo, ¿verdad?, con el sentido de normalidad, con el sentido de adecuación social y cultural, ¿verdad?, para que de alguna manera terminan hablando cosas que nada que ver, ¿verdad?, con lo que cotidianamente se mira dentro del círculo de sus amigos. Y luego la dificultad para dormir, ¿verdad?, y muy activos durante la noche. Y eventualmente también, imagínense ustedes a un adolescente con un trastorno en fase mánica, con todas las limitaciones de tipo sanitario que hay en la actualidad, ustedes se están volviendo locos. Se están volviendo locos y probablemente también, ¿verdad? Son los que vayan a fiestas que están prohibidas, son los que toman licor después de la hora en la cual se deben de tomar, que supuestamente se les descompuso el carro al salirse de donde estaban y entonces se tuvieron que quedar durmiendo por no sé dónde, ¿verdad? Entonces, eventualmente, eso también va haciendo a los papás, ¿verdad?, como darse cuenta paulatinamente. Y recuérdense también, ¿verdad?, que a veces a los papás como que nos falta la suficiente malicia como para determinar, ¿verdad?, que hay cambios en la vida de los patojos que son totalmente novedosos y ese es el otro problema, ¿verdad?, con las familias antes, ¿verdad?, que tan cargados laboralmente, ¿verdad?, los papás no se dan cuenta de cómo eran los hijos y ahora eventualmente, ¿verdad?, que tienen que pasar, porque la pandemia lo generó, horas de horas confinados en casa, y ahí es donde muchos papás se están dando cuenta, ¿verdad?, que el estado emocional de los patojos no va por donde debería de ir. La siguiente. ¿Cuáles son las fases depresivas en adolescencia? Probablemente, tal vez ustedes dirán, ¿verdad?, en adolescencia, ¿y qué con los niños? Con los niños, recuérdense, ¿verdad?, que tienen que ser también conductas de esta naturaleza, ¿verdad? Pero por lo regular, el niño, y esa es la otra cuestión, papás, porque nosotros decimos, ¿verdad?, que todo niño desde el momento de nacer tiene que tener cierta rutina. Tiene que tener ciertos límites, ¿verdad? Tiene que ser apreciado, tiene que ser el sentimiento de cariño y de pertenencia, ¿verdad? Pero esos papás que están ausentes o con de alguna manera, ¿verdad?, ese consejo totalmente erróneo, ¿verdad?, de que los papás tienen que ser el mejor amigo de los hijos, ha dado motivo, ¿verdad?, a que el papá le dé libertades, que el patojo no ha hecho ninguna muestra de responsabilidad, ¿verdad? Y entonces eventualmente eso también hace, ¿verdad?, que el patojo se vaya creyendo como el reyesito de la casa, ¿verdad?, y donde a él todo se le perdona. ¿Cuáles son las fases depresivas? Estábamos hablando de las fases mánicas, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases depresivas en adolescencia? Perciben todo de manera catastrófica, se mantienen de mal humor, insatisfechos, inestables, agotados y soñolientos. ¿Cómo no van a estar agotados? Y supuestamente, ¿verdad? Y esa es la otra cuestión que a veces en algún momento, ¿verdad?, no deja de llamar la atención, ¿verdad?, que los muchachos duermen de 8 a 10 de la mañana en el escritorio y mucho maestro, ¿verdad?, no lo reporta. O eventualmente ahora con los trabajos en línea, ¿verdad?, que supuestamente vienen diciendo, ¿verdad?, que se acuestan tarde por los trabajos que tienen que entregar al día siguiente y se están levantando 9:30, ¿verdad?, y entre no se bañan porque tienen el sueño todavía, la hora o las 2 horas de online se la pasan totalmente sin darse cuenta de qué es lo que está diciendo el maestro o cómo están comportándose o qué ya están aportando los compañeros, ¿no? Inseguridad, ansiedad de separación, baja autoestima, evitan asistir al colegio o a la escuela. Ahora no evitan porque hay que hacer, ¿verdad? No evitan, pero eventualmente ellos todavía están, ¿verdad?, que se les fue la luz, que el sistema del colegio no sirve, que los compañeros están haciendo el trabajo, que ella hizo lo suyo. Eventualmente ustedes, ¿verdad?,
¿qué les dijera, verdad? Razones para no hacerlos, son pilas en esto, ¿no? Se quejan de malestares físicos con tal de quedar en cama o con tal de acostarse más temprano, se aíslan, evitan a las personas y además, ¿verdad? Otra vez, piensan en el suicidio y algunos tienen, ¿verdad? Intentos suicidas. Eventualmente tienen que ser también cuidado con ella. Y otra cosa para papás, ¿verdad? A veces el niño se da cuenta, ¿verdad? Que hace un comentario de esta naturaleza y los papás, por el temor a cualquier cosa, bajan la guardia, ¿verdad? Entonces insisten en que el muchacho haga lo que supuestamente se le antoja. La siguiente, por favor. Si hablamos, ¿verdad?, de la fase mánica, la fase clínica, entonces, que dijera, no fase clínica, ¿verdad?, sino que la fase depresiva, lo que se recomienda con este tipo de situaciones, de verdad, es que eventualmente, si ustedes ven este tipo de conductas, tanto mánicas como depresivas, si ustedes ven que las tienen de forma cíclica, ¿verdad? Que no es una, no es otra, sino que es la mezcla de las dos. Si ustedes ven, ¿verdad? Que el trabajo académico ha bajado significativamente. Si ustedes ven, ¿verdad? Que el patojo tiene una actitud como de que me vale todo, ¿verdad? Y eventualmente soñoliento, no se arregla, pasa con la misma ropa 2, 3, 4 días. Y entonces eventualmente lo que se requiere aquí, ¿verdad? Es que eventualmente ustedes busquen atención médica, ¿verdad? O busquen atención no solo de un psiquiatra, consulten primero con el pediatra, ¿verdad? Bueno, asumamos de que a un adolescente ya no va a pediatra, pero eventualmente sí creemos nosotros, ¿verdad? Que debería ser objeto de una evaluación bien amplia para que de alguna manera, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Y si eventualmente, y además se le puede pedir, ¿verdad? Información al centro escolar. Ahora, ¿verdad? Situación, cómo va el maestro encargado de recibir los trabajos, ese tipo de cosas. Hablar con algún amigo de confianza, ¿verdad? O eventualmente, si ha sido invitado a algunas quedadas a dormir en una donde un amigo muy cercano, aunque sea en esta época de pandemia, ¿verdad? Ver observaciones cómo es cuando está socialmente, cómo es la conducta, ¿verdad? Y porque lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Es que el padre de familia, ¿verdad? Aporte la mayor cantidad de datos que le pueden servir al psiquiatra o al psicólogo, ¿verdad? Clínico, poder llegar a un diagnóstico preciso. Y eventualmente, ¿verdad? Porque también la dinámica de este tratamiento, ¿verdad? No es solo el adolescente, sino que eventualmente también se tiene que medicar, se tiene que educar al adolescente y también se tiene que educar a los papás para que de alguna manera, ¿verdad? Se haga un equipo complementario, ¿verdad? Para que de alguna manera pueda solventar esta situación. Y eventualmente, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros decimos, verdad, que tendría que estar ahí un psiquiatra? Porque antes dicen, ¿verdad? No, si el psicólogo no, entonces el psiquiatra no. En este caso en particular, creemos nosotros, ¿verdad?, que tiene que haber medicamento. Si el diagnóstico es preciso y es un profesional respetable, sí creeríamos, ¿verdad?, que el medicamento ayuda grandemente a reducir los síntomas, ¿verdad? Pero eventualmente también tengo que decirles, ¿verdad?, que este tipo de medicamentos, ¿verdad?, tienen que ser, ¿verdad?, la ingesta tiene que ser supervisada, porque eventualmente, ¿verdad? Hay efectos secundarios y entonces de esta manera, ¿verdad? Se comienza siempre con dosis mínimas, pero eventualmente también va a depender el aumento de la dosis si los síntomas no mejoran o la disminución del medicamento también, pero esto tiene que ser, ¿verdad?, de acuerdo a un plan de trabajo donde el papá lleva significativamente, ¿verdad?, los cambios que han observado o la incidencia de problemas de desborde de emociones para que el psiquiatra tenga en qué basar la decisión de los medicamentos. La siguiente. Cuando el muchacho está, ¿verdad?, en esta situación, y otra vez venimos a decir, ¿verdad?,
Eventualmente ustedes saben, ¿verdad?, que los trastornos de tipo mental en adolescencia o en adultos, ¿verdad?, no es únicamente, ¿verdad?, un único trastorno, ¿verdad?, porque eventualmente hay muchos trastornos de tipo psiquiátrico o psicológicos, ¿verdad?, que comparten signos y síntomas. Entonces no hay, como dijéramos, ¿verdad?, el depresivo puro o el hiperactivo puro o este explosivo intermitente puro, sino que eventualmente también hay otro tipo de situaciones que lo hacen también ser como más complejo. En este caso, ¿verdad?, por ejemplo, un muchacho que tenga un trastorno bipolar tiene el riesgo de abusar del alcohol o de las drogas, ¿no? Problemas de concentración, que eso lo tiene asociado también con un hiperactivo. Y cuidado, por favor, papás, no estoy diciendo que los niños con déficit de atención de tipo inclusive hiperactivo son bipolares, porque nada que ver una cosa con la otra. Pero también volvemos otra vez, ¿verdad?, a la sintomatología asociada o compartida. Estos muchachos también tendrían que tener problemas de ansiedad. Ustedes saben, ¿verdad? Quien tiene problemas de ansiedad tiene muchísima facilidad de caer en un estado depresivo. Y luego probablemente también, ¿verdad?, el hecho, ¿verdad?, de que sean sumamente impulsivos y anden buscando placer, arriesgando la vida, puede ser que en un momento determinado no tengan la oportunidad de comentar la experiencia tan emotiva que vivió, porque eventualmente le cayó no sé qué cantidad de piedras encima, ¿verdad?, o se ahogó, o qué fue lo que pasó en ese tipo de actividades. Y también pueden pensar en huir de casa o tener pensamientos suicidas. La siguiente. ¿Qué lo causa? Ya eventualmente yo les había sugerido con anterioridad, ¿verdad?, que esto es genético. No hay causas exactas de qué lo produce, pero sí existen mecanismos genéticos relacionados y eventualmente lo que se cree, ¿verdad?, es que son factores de tipo genético. No es nada raro y esa es la otra cosa, ¿verdad?, que yo creo que un papá que está con la preocupación de que su niño esté con este tipo de situaciones, ¿verdad?, o que en el colegio lo refirieron, creo yo que tiene que ser lo suficientemente honesto, ¿verdad?, como a la hora de la primera entrevista, decir con el profesional que que lo vaya a evaluar. Creo yo que tienen que ser supuestamente honestos, ¿verdad?, porque eventualmente tendrían que revisar, ¿verdad?, si no a nivel de ellos tienen este tipo de problemas o lo han tenido o alguien en la familia lo ha tenido y valdría la pena, ¿verdad?, que eventualmente guardar un poquitito, hacer de caso un poco la vergüenza a usted y ser lo suficientemente franco, porque eso le da también, ¿verdad?, más luces a la persona que va a evaluar. Pero si ustedes llegan con la intención, ¿verdad?, o van con la persona, el profesional, y aducen en la primera entrevista, ¿verdad?, que no saben por qué los mandaron o por qué los refirieron, ¿verdad?, porque aparentemente el niño es anormal, que es algo calladito y algo tímido y a veces pierde el control, pero eventualmente eso no le da ninguna pista al profesional, ¿verdad?, porque hay un montón de niños que tienen las mismas características sin tener un trastorno de tipo bipolar. La siguiente. ¿Qué lo causa? Eventualmente ustedes, y esta es la otra cosa que me gustaría también como que insistir un poquitito, ¿verdad? De hecho, ustedes, ¿verdad?, que antes teníamos, ¿verdad?, la vida casi ya planificada desde el momento de nacer hasta el último día que íbamos a parar, ¿verdad? Pero eventualmente ustedes a mediados de marzo eso se sumó. Entonces, eventualmente, ¿verdad?, la adversidad, el trauma, los eventos estresantes o un estrés postraumático, ¿verdad?, pueden aumentar la posibilidad de las personas con riesgo genético, ¿verdad? Otra vez, tenemos el gen ahí, pero depende, ¿verdad?, de las circunstancias, como la diabetes, ¿verdad? Depende de las circunstancias si nos volvemos diabéticos o no, ¿verdad? Pero si eventualmente el niño ha crecido, ¿verdad?, en un ambiente sólido, en un ambiente donde hay amor, hay afecto, pero hay disciplina, en un ambiente, ¿verdad?, donde se cuida las horas de llegada, las horas de venida, donde se supervisa, ¿verdad?, cómo va el asunto con los deberes, en donde eventualmente, ¿verdad?, en las primeras salidas con los compañeritos se espera para ver si no llega con olor a tabaco, a alcohol, a marihuana o lo que sea, ¿verdad? Creo yo que podría ser menos
probable que. Pero si el patojo desde los 14, 15 años le regalaron el carro, en la gasolinera tiene cuenta abierta, bueno, micos y pericos ustedes, ¿verdad? Y entonces eventualmente choca o los papás se divorcian y déjenme, no es el divorcio en sí, ¿verdad? Sino que es cómo manejaron los papás el divorcio, ¿verdad? Que eventualmente hay gente divorciada que tienen 20 años de estarlo y es una rabia y un malestar y un odio, ¿verdad? Que después de tanto tiempo no lo ha logrado solventar. Y entonces eventualmente, ¿verdad? Eso creo yo que, ¿verdad? Recuérdense también, si el niño ve que fallece alguien, ¿verdad? Muy querido en circunstancias dramáticas, claro que probablemente, ¿verdad? Pueda tener un estrés postraumático, ¿verdad? O eventualmente una situación de estas que pasó no sé cuánto tiempo entubado, el papá y ese tipo de cosas. Podría ser, ¿no? Pero se ha encontrado, ¿verdad? Que hay estructuras y funciones cerebrales entre las personas con este trastorno y con otro que no lo tenga. Pero eventualmente, ¿verdad? Todavía es objeto de estudio las causas y los tratamientos efectivos. Lo siguiente. Cuando nosotros estamos, ¿verdad? Ya que el adolescente o el adulto joven o el adulto también, ¿verdad? Porque eventualmente hay papás que todavía lo tienen y no lo han encarado, ¿verdad? Entonces, eventualmente las opciones de tratamiento para ese tipo de tratamiento, para ese tipo de afección, creo yo que son los medicamentos. Eventualmente usted, ¿verdad? Una persona con trastorno bipolar tiene que ser medicada. No hay para dónde ustedes, ¿verdad? Y los medicamentos, ¿verdad? Y nosotros también decimos, ¿verdad? Que los medicar, eso es como un arte en este tipo de trastornos, ¿verdad? Porque tiene que ser un medicamento, ¿verdad? Que vaya para disminuir la sintomatología entre una persona depresiva y también la sintomatología, ¿verdad? Del estado mánico. Entonces, eventualmente, y ojo, no cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Y por favor evitar ese tipo de que van a la farmacia donde recetan de todo ustedes o mandan a Tapachula a comprar esas cargas de medicamentos que la vieron en Wikipedia que servían. No, nada de eso. Ustedes busquen a un profesional serio con experiencia en el asunto, ¿verdad? Porque estos medicamentos, como yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Pueden causar efectos secundarios y eventualmente el médico tendría necesidad de cambiar alguno de ellos, ¿verdad? O combinar no con lo mismo, sino que con otro. Y la otra cuestión que también quiero yo que quede bien, bien clara, ¿verdad? Que la medicación con este tipo de trastornos, ¿verdad? No se pueden interrumpir de la noche a la mañana. Eventualmente no. Es peligroso, a veces empeora la sintomatología, ¿verdad? Y puede que en un momento de estos el muchacho vaya a atentar contra su vida. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Otra vez, la ingesta de tratamiento tiene que ser por un profesional de la salud mental y el retiro progresivo del medicamento tiene que ser avalado también por un médico. Entonces, eventualmente, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esto, verdad? Se tiene que trabajar conjuntamente de papás, el paciente y el médico o el psicólogo clínico que pueda estar dando tratamiento, ¿verdad? De esa manera creo yo que se asegura. Sigamos con el tratamiento. Pase a la siguiente. Entre las otras opciones de tratamiento, ¿verdad? Está la terapia psicosocial. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Y otra vez, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que la terapia recomendada en este caso es la cognitivo-conductual, ¿no? Eventualmente se habla, ¿verdad? Pero se habla, ¿verdad? Para que de alguna manera, de forma cognitiva, procesos cognitivos que son los que van a ir a las habilidades mentales que supuestamente ya las tenemos desarrolladas, para que de alguna manera, ¿verdad? Se le está dando el medicamento, va a ayudar. Pero si no se trabaja o si no se transforma para cambiar hábitos de conducta, el éxito va a ser limitado. Y por otra parte, se puede medicar. Los medicamentos funcionan en determinadas circunstancias, pero si no hay un abordaje de funciones ejecutivas para enseñarle a esta persona el manejo apropiado de las emociones, tampoco no se va a poder lograr el éxito de una manera uniforme. Entonces lo que quisiéramos, ¿verdad? El tratamiento está, óiganme, no es solo el medicamento.
Es medicamento, pero también tiene que haber un abordaje psicosocial o cognitivo-conductual, ¿no? Para que el muchacho entienda, ¿verdad? Mentalmente cómo es la manera en la cual se desarrollaron los síntomas y la manera para cambiar las conductas que se han vuelto ya obsesivas en él o compulsivas en él. Y de esa manera, y asociado a esto se tendría que trabajar, ¿verdad?, con el manejo de las respuestas emocionales, que esas son la causa de todo el desbarajuste a nivel emocional que tiene. Y entonces, eventualmente, ¿verdad?, a esto quisiéramos, ¿verdad?, como que otra vez, a hacer horario, a planificar, a organizar, a hacer proyectos. Sí, claro, se le enseña a hacer proyectos, pero con metas bien definidas, ¿verdad? Con metas alcanzables, proyectos bajados del estado ese, ¿verdad? Que extravagantes, por decirle una palabra, para proyectos reales, ¿verdad? Y eventualmente, ¿verdad?, que fracase al principio, pero de esos fracasos, va a ir acumulando experiencia que los hagan de esa manera. O sea, otra vez, no es solo medicamento, es educación a nivel de funciones ejecutivas, tanto de organización, planeamiento, los pasos a seguir, ¿verdad? La consecución de metas, la resistencia y la frustración, estado de resiliencia, más eventualmente también el manejo de las emociones. La siguiente. ¿Cuáles son las opciones? Otras opciones de tratamiento, ¿verdad? Aquí básicamente esto ya estaba, ¿verdad? Eventualmente es como hacer el equipo de trabajo, ¿verdad? Y también, por el otro lado, no lo había mencionado, ¿verdad? Yo creo que también en el colegio nos podrían dar la mano, ¿no? Eventualmente, ¿verdad? No es de que se les hagan a ellos y que lo traten con pinzas, no, pero eventualmente también llevar como un registro, ¿verdad? De las notas, el rendimiento ha sido consistente, no ha sido consistente, cuántas rabietas, cuántas pataletas ha tenido, ¿verdad? En cuántos incidentes, ¿verdad? O cuántas faltas de respeto, porque eventualmente no podemos medir ningún tratamiento de tipo cognitivo-conductual si no hay un dato objetivo en donde nosotros podamos determinar si las intervenciones han sido productivas o no lo han sido, ¿no? Y entonces eventualmente, ¿verdad? También otra vez, a eso va orientado, a reducir la sintomatología y evitar la probabilidad de eventos a futuro. Y eventualmente también, ¿verdad? Otra cosa es un estilo de vida ordenado, ¿no? Que eventualmente creemos nosotros, ¿verdad? Que eventualmente este patojo, ¿verdad? Básicamente la confianza en sí mismo, ¿verdad? El valor propio, ¿verdad? Y la utilización de sus propios recursos, ¿verdad? Para que eventualmente tenga y eventualmente también, ¿verdad? Tener un sistema organizado y eventualmente desde la hora de la levantada, la bañada, la ida a sentarse a un lugar para que pueda mantenerse las 3, 4 horas atento a lo que está oyendo en línea, ¿verdad? Y luego hacer sus ejercicios por la tarde. Siguiente. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo, verdad? Entonces, eventualmente esto ya va dirigido a padres de familia, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? O sea, que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que eventualmente tiene que ser, ¿verdad? De verdad colaborar activamente usted, ¿verdad? Con el profesional que está haciendo el diagnóstico. Eventualmente tenemos nosotros, ¿verdad? Por experiencia, pues lo voy a decir aquí con toda la certeza, ¿verdad? Que eventualmente cuando hay casos, ¿verdad? De que se sugiere que hay un problema mental, por lo regular, este es un golpe a los papás. No se esperan una cuestión de esta naturaleza, ¿verdad? Porque eventualmente ustedes todavía va asociada a la enfermedad mental, va asociada con vergüenza y va asociada con descrédito a nivel de familia, a nivel social, ¿verdad? Pero creemos nosotros, ¿verdad? Que los papás tienen que ser lo suficientemente honestos con el doctor o con el psicólogo que los está atendiendo. Tienen también que mantener una vía de alguna manera de respeto para el muchacho. Eventualmente, ¿verdad? Escucharlo con atención. Hay mucho adolescente que se queja, ¿verdad? Que el papá es un perfecto desconocido para él, ¿verdad? Porque nunca tuvo tiempo para él o
Dice que hay papás que no tienen ni siquiera los 15 minutos que recomendaron que platicaran a solas uno con el otro. Y entonces eventualmente yo creo que tal vez la actitud de papá, ¿verdad?, es mantenerse alerta a los cambios de conductas. Y eventualmente también creo yo que valdría la pena, ¿verdad?, que los papás, se va a trabajar con el niño, ¿verdad?, pero creo yo que también valdría la pena que el papá se animara a un curso, ¿verdad?, de lectura, un curso de emociones, el manejo de emociones, ¿verdad?, para que papá pueda determinar qué emoción está experimentando el muchacho, ¿verdad? Y en vez de la pataleta, en vez del portazo, en vez de tirar los libros, que supuestamente eso lo han aprendido desde pequeños en las películas, ¿verdad? Porque lo que primero que hay en una película es que la agarran contra todos los muebles, contra las computadoras, todo vuela por el aire, ¿verdad? Cuando eso no conduce a nada y empeora la situación. Y luego por el otro lado, ¿verdad? También los papás tendrían que comprender, ¿verdad?, que el desencadenante no son ellos precisamente, ¿verdad?, sino que eventualmente la falta de estrategias del patojo, ¿verdad?, que no ha aprendido a cómo manejar la frustración y no ha aprendido cómo manejar cierto tipo de emociones que pudiéramos llamar negativas, ¿no? Y entonces, eventualmente, ¿verdad?, también yo creo que el papá tiene que tener cuidado, ¿verdad?, que esto no es como una pastilla 3 veces al día, sino que eventualmente va a llevar tiempo para que eventualmente, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad?, el muchacho que lo pescaron con el diagnóstico a los 17, 18 años, ya tiene una, que eso no fue de la noche a la mañana, él viene labrando este tipo de conductas a través de los 17 y los 18 años que ha estado. En este caso es básicamente, ¿verdad? Y quisiéramos, ¿verdad?, que el papá estuviera involucrado, porque eventualmente en este tipo de situaciones, la que vemos con mucha frecuencia, casi exclusivamente atendiendo a los problemas de salud mental en oficina, es la mamá. El papá no aparece, ¿verdad?, porque supuestamente está trabajando. Pero ahora creo que con el trabajo en línea podría tal vez papá tener un poco más de tiempo para acompañar a mamá a ese tipo de situaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué puede hacer una maestra? ¿Cómo nos puede ayudar la maestra, verdad? Y eventualmente creo yo que también ella juega un rol importante en esta situación, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, alejar los sentimientos de culpa. No es culpa de ella el que el muchacho sea así, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Ella está ahí y también, y esa es la otra cuestión que nosotros quisiéramos hablar con las maestras, ¿verdad? No es a ella en personal, es todo lo que el patojo puede hacer es para lo que ella representa, y en pocas palabras es la autoridad. Entonces, eventualmente, creemos que la maestra no puede asumir que es personal el malestar que el patojo tiene hacia ella, ¿verdad? O decir, ¿verdad?, que ella provocó las respuestas de aquí y tener muchísimo cuidado de entender, ¿verdad?, por qué el patojo, por qué le hace esos desaires o la pone en situaciones complicadas, burlándose de ella en el salón de clase, ¿verdad? Que nada más es como para ganar la aprobación de los compañeros, ¿verdad? Pero no importa que sea, eso podría pasar con cualquier maestro que el muchacho esté con ella, ¿verdad? Reconocer que la negación y el enojo son normales. Claro, todas las emociones son normales. Lo que no es normal es la manifestación fuera de lo socialmente aprobado dentro de un salón de clase. Si yo como docente le guardo el respeto a mi estudiante, yo lo que espero de regreso es que él me respete a mí. Si yo le falto el respeto al estudiante, ¿verdad?, no puedo yo quejarme de que el estudiante me lo falte a mí. Y creo yo que el colegio tiene ya canales, ¿verdad? Si el patojo está con una cosa de estas, ¿verdad?, mandar a alguien de la clase o al monitor o al asistente que anda por ahí a que vaya a llamar a la dirección, ¿verdad?, o a alguien para que por favor lo conduzcan al salón de clase y no encararse y ponerse de tú a tú con el estudiante, ¿verdad? Porque un estudiante con el control perdido es capaz de todo. ¿Qué otra cosa para las maestras, verdad? Desarrollar empatía y compasión ante los papás, ¿no? Y eventualmente yo creo yo que esto, ¿verdad? Casi podríamos decir que toda maestra debería de tener esta lámina, ¿va? Porque no importa lo que el patojo tenga usted, ¿verdad? Pero creo yo que el maestro, ¿verdad? Y en la mayoría lo tiene, ¿verdad? Ser empáticos hacia los padres de familia.
Los padres de familia tienen un problema, ¿verdad? La maestra está sufriendo la conducta del patojo, ¿verdad? Pero eventualmente también, y eso yo lo quisiera que también nos hubiéramos presente, ¿verdad? No es de que el papá, ¿verdad?, haya formado a un niño voluntariamente en esto, ¿verdad? No, no, eso no depende de él, ¿verdad? A veces, y eso creo que es lo que diga, ¿verdad? Uno de papá no puede desear que el patojo salga mal, ¿verdad? El asunto es que a veces hemos recurrido a mecanismos no apropiados para educar al niño. Y esto es una consecuencia, ¿verdad?, de que nos confundimos en la forma que lo creamos, pero no creo yo en ningún momento a que el papá de adrede haya buscado causar problemas en el desarrollo del niño. Eso de verdad, no, no, no. Luego ustedes mostrar una actitud cálida de aceptación con el patojo. No es con usted, maestro, es con lo que usted representa. Y no solo usted, ¿verdad? Nosotros eventualmente, y a veces es como también un arte, trabajar con adolescentes, ¿verdad? Llegan allá y me dice, ajá, ¿usted me va a evaluar? Sí, sí. Déjeme decirle que a mí no me preguntaron, así que yo no voy a contestar nada. Ok, siéntete tú tranquilo, ¿verdad? ¿Qué me dices? Llama a tus papás para que te vengan a traer o esperas que tus papás los 50 minutos te vengan a recoger. Tú decides. Me das el teléfono, si quieres yo llamo, que tus papás vengan, ¿verdad? Así no pagan la hora de parqueo y te llevan, ¿verdad? Y usted sigue en lo suyo, ¿verdad? Al rato ya están los patos. Va, venga, pues pregúnteme. O sea, ¿verdad? Otra vez, no es personal, es situacional la reacción de ellos, ¿no? La otra cuestión, ustedes, ¿verdad? Señalar la intervención temprana y el tratamiento son esenciales para proteger al niño, ¿no? Eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo 1,100,000 veces, ¿no? La otra cuestión, ustedes, ¿verdad? Y nosotros creemos también que ahora todo maestro, máxime, nosotros decimos que todo maestro debería ser experto en trastornos del aprendizaje en primaria, en desarrollo de preescolares, en primaria, trastornos de aprendizaje, y todo maestro de secundaria debería ser experto en manejo, el desarrollo mental del adolescente, ¿no? Entonces, eventualmente creo yo que tendríamos, ¿verdad?, cuáles son las tareas del patojo en el desarrollo, en ese plan de que ni son adultos ni son niños, en esa ambigüedad que tal están, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ¿verdad?, creo yo que ser compasivos, ser altruistas y eventualmente que vean en ustedes un apoyo genuino y verdadero, ¿no? Y por el otro lado también, ¿verdad? Hay papás ustedes, y déjenme decirles, ¿verdad? El tener ahora un hijo en un hogar con los dos papás, creo yo que se está volviendo una rareza, ¿verdad? Hay papás que están solos, hay mamás que fueron abandonadas, ¿verdad? Hay mamás que tienen que laborar de casi 18 horas al día porque papá se peleó y no dio la pensión. Eventualmente hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces creo yo que la familia de escasos recursos, que también no tienen ni siquiera para el Uber, mucho menos van a tener para comprar los medicamentos que necesitan estos patojos, ¿verdad? Entonces, eventualmente hay toda una serie de casos, ¿verdad? Que eventualmente no es de que nosotros conozcamos a la perfección, ¿verdad?, la vida hogareña de los estudiantes, ¿verdad? Pero también tenemos que ser comprensivos, ¿verdad? En estas situaciones no sabemos exactamente, ¿verdad? Ahora nadie puede saber exactamente cómo estamos pasando las familias, ¿verdad? Porque toda familia ha salido lastimada en esta situación, ¿no? Y eventualmente, por favor, ¿verdad?, ponerse de acuerdo con los papás, de verdad, y si ustedes, y esa es la otra cuestión, maestras, ¿verdad? Yo creería que tal vez ustedes pudieran ser lo suficientemente objetivas, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes, bueno, cuando estaban entre el salón de clase, ustedes podían compartir la conducta del niño con los 20 y tantos niños que tienen ustedes de compañeritos, ahora ya no. Pero eventualmente también, ¿verdad? Creo yo que se va a tener que regresar al colegio tarde o temprano. Y de alguna manera, maestra, yo quisiera también compartir esta preocupación que nosotros tenemos a raíz de todo este desbarajuste de tipo emocional, ¿verdad? Claro que la mate es importante, la física, la química son importantes, pero creo yo que ahora valdría la pena que trabajaran ustedes en el manejo de emociones,
dentro del salón de clase, desde el primer grado que tengan ustedes con el niño ahí, y que también otra de las materias que yo creo que acabo de recomendarle a una psicóloga de un colegio, eventualmente debería de haber casi una materia obligatoria sobre funciones ejecutivas, porque eventualmente creo yo que como están las cosas, ustedes, esta incertidumbre, esta ambigüedad, vamos a regresar, no vamos a regresar, va a haber fiesta de graduación, no va a haber fiesta de graduación, ya dijeron que los adolescentes no van a hacer seminario, no va a haber examen de no sé qué, y entonces eventualmente vivir así, ustedes creo que no conduce. Necesitamos un norte, necesitamos un horario, necesitamos tener una estructura, pero si no la hay afuera, que por favor en los hogares ustedes, por favor, tratemos de tener el ambiente lo más ordenado, lo más estructurado posible. Somos humanos, papás. Nadie nos dio un libro donde cómo deberíamos de tratar a los patojos, sino que nosotros estamos aprendiendo de cómo nos trataron a nosotros con algunas mejorías o repitiendo los errores de nuestros papás. Así, papás, ¿verdad? Que los dejo con la inquietud. Hay un par de libritos que están ahí. Vean ustedes, copien el título y lo buscan hoy al salir de aquí y por favor se lo leen de rabo a cabo, ¿verdad? Porque eventualmente ahí hay muchísimo más de lo que yo pude. Aquí está, miren, el amarillo y el azul. Se trata sobre el trastorno bipolar en niños y adolescentes, y el otro que está ahí también es un trastorno bipolar, ¿verdad? Para que eventualmente ustedes tengan, mire, por información, papás, no hay excusa que usted no la tenga, ¿verdad? Y yo les pudiera decir, ¿verdad? Que vamos a tenerle el teléfono y mi dirección ahí. Si hay alguna duda, yo con muchísimo gusto me dan un mensajito o nos hablamos por teléfono. Ustedes, que para mí va a ser muchísimo gusto poderlos atender, y eventualmente también, ¿verdad? Por este lado también hay algunas tarjetas para meditar, hay algunas tarjetas de que ustedes pueden trabajar, ¿verdad? Lectura, escritura, y entonces eventualmente creo yo que estamos para servirles a ustedes, ¿verdad? Creo yo que unas cintillas están por ahí, ¿verdad? Sobre los servicios que prestamos en la clínica, ¿verdad? No estamos haciendo esto para meterles miedo a ustedes ni cosa por el estilo, ¿verdad? Sino que somos de la opinión que un papá mejor informado es un mejor papá, no cabe duda. Así que para mí ha sido un gusto. No sé si hay preguntitas por ahí, hay un par de contestaciones que podríamos hacer. Sí, dígame. Muchísimas gracias, licenciado. Pues ahí hay muchos mensajes saludándole y agradeciéndole por el tema, que es un tema bastante importante. Así que le vamos a hacer algunas preguntas, licenciado, que aportaron por acá. Por ejemplo, nos dice Sharon Reyes: con la pandemia se ve afectada la conducta en niños, ¿por el encierro o a qué se debe? Mire, eventualmente yo creo que una de las grandes causas, ¿verdad? Porque eventualmente, y dependiendo por la edad, ¿verdad? Yo creo que el confinamiento a largo plazo es un determinante negativo en la salud mental. Nosotros necesitamos estar con los otros, ¿no? Eventualmente, y esa es la otra cuestión que yo creo, ¿verdad? La gran pérdida que están experimentando los niños desde marzo es la pérdida del día escolar, ¿no? Me dice mi nieta, ¿verdad? ¿Y cómo te fue en tu primer día? Ya regresó al colegio, ¿verdad? Ay, los recreos aquí en línea no son lo mismo que el recreo de verdad. ¿Me entienden, verdad? O sea que eventualmente eso, ¿verdad? Estar en el salón de clase con el pastelito que llevó la mamá, ¿verdad? Y tomando limonada, porque la gaseosa puede volver hiperactivos el resto de la clase, ¿verdad? Ahora solo por línea se manda la mano y se canta el Happy Birthday y el pastel, ¿me entiende? Entonces, eventualmente, creo yo que el confinamiento, para la señora que me pregunta, ¿verdad? Creo yo que valdría la pena ver de qué manera lo podemos hacer en forma segura. Yo creo que los niños necesitan la salida a la vuelta a la manzana. Ustedes, creo que el niño, si está en un condominio, que se ponga su mascarilla y que salga a bicicletear. De repente sale papá con él a correr, a supervisarlo, ¿verdad? Eventualmente creo yo que el niño necesita actividad, el niño necesita más calle, por así decirlo, y menos tele.
Claro, no se puede ir a la calle, ¿verdad? Porque también, pero sí creo yo que valdría la pena que ustedes determinaran algunos, creo yo que hay fincas ahí donde haya floresta, que les cobren por poner el mantel un domingo a mediodía y pueden pasar horas ustedes 4 de la familia o 5, ¿verdad? Pero, y también, no solo los niños, sino que también los adultos mayores, el confinamiento es fatal para la salud mental de los adultos mayores. Gracias, licenciado. Igual, Sharon Reyes consulta, ¿es el mismo comportamiento del negativismo desafiante oposicionista? No, no, son diferentes, son diferentes. El oposicional desafiante es otra cosa, ¿verdad? El oposicional desafiante es un reto a la autoridad, ¿verdad? Es un desafío, ¿verdad? A la autoridad. Pero, y otra vez, ¿verdad? Aquí él tiene características de, pero el oposicional desafiante no es ni, por ejemplo, no es mánico, ni Ujú, tampoco es depresivo. Es ujú. oposicional desafiante, ¿verdad? Que otra vez, ¿verdad? El niño mánico es desafiante, ¿verdad? Pero el oposicional desafiante es harina de otro costal. Y es más, el medicamento como oposicionales desafiantes, hay algunos que no tienen necesidad de tomarlo, otros sí, ¿verdad? El negativismo desafiante más se controla educando a papá y a mamá, para que Claro. eventualmente ellos, de alguna manera, ¿verdad?, disminuyan las conductas oposicionales dentro del salón, dentro de casa. Ok, gracias, licenciado. Por acá también comenta Ani Córdoba y también consulta. Pienso que es muy importante el compromiso de los padres en el proceso, no solo para asegurar la adherencia al medicamento, sino también en cuanto a la organización, el establecimiento de límites y la mejora y congruencia de la dinámica familiar. Ok. Esto puede significar un gran reto para los padres, dice. Acá viene la pregunta, licenciado. Mire, ¿Algún Ingrid, ya la Ah, ok, leí. está bien. Mire, Ani, yo, quítemela, porfa. Ajá. Mire, Ani, yo lo que le podría decir a usted, ¿verdad? Que otra vez es determinante la asistencia de los padres de familia. No se puede, mire, no se puede llegar a buen término un abordaje si los papás no se convierten casi como en expertos de lo que tiene su niño. Entonces, y esa es la otra cuestión que nosotros propugnamos, ¿verdad? De nada sirve un medicamento, ¿verdad? De nada sirve, no, vamos para más adelante todavía, de nada sirve un diagnóstico si el papá no se va a involucrar. De nada sirve que en el diagnóstico dijimos que lo lleven con un psiquiatra para que le dé el medicamento si papá y mamá no han leído sobre que su niño tiene. Y eventualmente, ¿verdad? Entonces lo que nosotros creemos es que se debería de, el medicamento ayuda, pero no, otra vez, es la tercera parte del tratamiento. Hay que trabajar con los papás y hay que trabajar con el niño. Y de esa manera, pero también, pero ese es por el otro lado un gran inconveniente que nosotros llamamos, ¿verdad? Le damos al papá, le damos a los papás, ¿verdad? 3, 4 links para que lo lean. Mire, llegan a la sesión, ¿verdad? Y entonces la mamá disculpa a papá porque eventualmente él no ha tenido tiempo de leer el link, el documento que le dimos, ¿verdad? Entonces le digo yo, mamá, ¿y entonces qué hace? Pues mire, es complicado porque el niño no me hace caso a mí, solo le hace caso a papá. ¿Me entiende, verdad? Entonces yo creo, y esa es la otra cuestión, ¿verdad? No, es que, y después dice, ¿verdad? El tratamiento psicológico no sirvió. El tratamiento psicológico no sirvió porque los papás de verdad, que son los pivotes centrales en esto, no tuvieron el tiempo de, ¿verdad? Y se está jugando el futuro del muchacho, ¿verdad? Y entonces eventualmente creo yo, Ani, que paralelamente al trabajo debería de haber un compromiso con los padres de familia, ¿verdad? Y si los padres, y creo yo que en todo reporte que uno haga debería poner en una recomendación que los papás asistan a un entrenamiento y a unas lecturas, ¿verdad? Y casi podríamos decir, y después pasarles un examen de 50 preguntas para ver si leyeron los capítulos, ¿verdad? Y si los papás no siguen lo que es, ¿verdad? Entonces mejor díganles, ¿verdad? Que usted por ética ya no puede seguir en el asunto, ¿verdad? Porque es estéril lo que se está haciendo.
Ok, gracias, licenciado. También nos pregunta por acá nuevamente Sharon Reyes. Dice, muchas gracias, ¿verdad? Y muy enriquecedor y muy profesional. Y Jennifer Gramajo nos consulta, ¿el consumo de azúcar podría afectar en esta situación? Mire, señora Gramajo, yo creo que también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque el asunto es que decían, ¿verdad?, que el azúcar causaba el déficit de atención y eventualmente el azúcar pagaba el pato, ¿verdad? Lo que supuestamente, y se ha encontrado, ¿verdad?, que el problema con el déficit de atención, ¿verdad?, es a nivel de neuronas en el cerebro, ¿verdad? O sea, es a nivel bioquímico, la serotonina y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, claro, mire, si el niño no puede tomar azúcar refinada, mejor que no la tome, pero la ausencia de azúcar en un niño no le va a desaparecer el déficit de atención. Va a seguir ahí porque no depende precisamente del azúcar, sino que a niveles bioquímicos. Y por eso es que el medicamento funciona bien en algunos niños que tienen déficit de atención. Y ahora que ya me lo pregunta, ¿verdad? Hey, no es recomendable el uso de bebidas gaseosas para un niño. Para ningún niño, tenga déficit de atención o no tenga. Regrese a la limonada, regrese a la naranjada, regrese a que yo no sé, agua de qué, de súchiles o agüita de canela. Pero mejor y mejor evite los. Ahora, el azúcar en cualquier alimento hay postre, hay azúcar, ¿verdad? Y entonces eventualmente mejor cambie la dieta, mejor fruta y no ese tipo de cositas. Sí, ¿verdad, licenciado? Mejor Cabal, el azúcar natural. cabal, Una cabal. última pregunta, licenciado. Nos consulta Claudia Gómez. Gracias por la información. Una consulta. ¿Podría comentarnos alguna experiencia de abordaje de este trastorno con niños o adolescentes con alguna discapacidad? Mire, yo no sé exactamente, ¿verdad?, con qué discapacidad es, ¿verdad? Porque valdría la pena que eventualmente estamos asumiendo, y déjenme, les voy a decir, ¿verdad? Estamos asumiendo que yo la plática la di, ¿verdad?, orientada al niño común y corriente. Pero eventualmente, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que tiene una discapacidad, hey, hay discapacidades de tipo visual, hay discapacidades de tipo intelectual, hay discapacidades de tipo muscular, entonces eventualmente eso complica también el cuadro, ¿verdad? Porque eventualmente hay otro tipo de situaciones, ¿verdad? O lo que nosotros hablamos también, ¿verdad? De los trastornos múltiples o duales, ¿verdad? Que eventualmente hay no uno, sino que un par de trastornos, ¿verdad? Entonces valdría la pena determinar cuál es el trastorno primario y después eventualmente ver cuál es el secundario para ver de qué manera se podría trabajar, ¿verdad? Porque eventualmente le voy a mencionar, ¿verdad? Para niños con discapacidad intelectual, probablemente nosotros utilizamos el ABAS, un instrumento ABAS 2, ¿verdad? Que es el que nos mira a nosotros cómo está el desarrollo de sus habilidades de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si hay por debajo del estipulado, ya abordamos qué discapacidad y cómo está complementando, ¿verdad? Ahora, puede haber un niño, si usted me pregunta por discapacidades, puede haber un niño posicional desafiante con estos, eventualmente lo podría haber. Pero tienen que haber los dos trastornos, no se puede unificar en uno oposicional desafiante y ¿verdad? Porque eso puede haber un niño que tenga una leve discapacidad intelectual y puede ser que tenga también un trastorno paranoide. Es complicado, pero eso mejor si en base al manual de diagnóstico, porque se tiene un manual de diagnóstico, yo creo que también por el otro lado, se puede hablar de esto, ¿verdad? Pero cuidado, ¿verdad? Tiene que haber un diagnóstico basado en un libro aprobado mundialmente para este tipo de trastornos mentales. No se puede de alguna manera, porque lo leí en Vanidades o porque lo leí en... Nada que ver, eso no es así. Muchas gracias, licenciado. Pues no queda más que agradecerles a todos los que nos acompañaron esta noche y recordarles, ¿verdad? Como usted decía, que estamos a la orden.
Ahí dejamos nuestros datos y pues también si no han dejado su correo electrónico en los comentarios, pues que lo hagan para que podamos compartir este material de apoyo que usted estaba mencionando, licenciado. Y agradecemos una vez más que usted esté compartiendo con nosotros esta información. Ya usted va a ver en unos momentos los comentarios. Varios agradecen por su conferencia y dicen, ¿verdad?, que un tema bastante interesante. Así que muchas gracias, licenciado. Buenas noches y también nos despedimos de todos los que nos acompañaron en esta transmisión y les recordamos que estén pendientes de nuestras redes y de nuestras publicaciones porque estaremos compartiendo por esa vía el próximo tema de nuestra siguiente semana. Así que estén pendientes porque muy pronto estaremos publicando el tema del próximo sábado. Agradecemos mucho, que estén bien y muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.